La paz del Señor sea con todos ustedes y con todas mis queridas hermanas de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Confiamos que la palabra de Dios hoy va a ser de mucha fortaleza para nuestra vida. Hoy domingo es el día del Señor. Para todos los que creemos en Jesucristo, hoy día nos reunimos para alabarlo, glorificar el nombre del Señor, para santificar su nombre y para exaltarlo desde nuestras casas, en nuestros hogares. Amamos al Señor y alabamos su nombre en esta mañana, porque Él ha sido fiel hasta el día de hoy. Dios ha permanecido siempre constante, sosteniendo a su iglesia, sosteniendo a sus hijos, dándoles lo que es necesario para vivir en este mundo, pero también lo ha sostenido en su espiritualidad. El mensaje de esta mañana tiene que ver con un llamado a la perseverancia. Yo deseo hacer esta mañana un llamado a la iglesia, a la perseverancia del Señor, a la perseverancia en su amor a Dios, en su amor a su obra, en su perseverancia a serle fiel por encima de cualquier cosa que nos pueda suceder. He titulado el mensaje de este día: recompensas para los que son fieles hasta la muerte. Y en medio de esta situación, esta mañana, yo quisiera relatar un poquito la historia de esos mártires, de esos hombres de Dios que después de culminada la labor bíblica, después del relato bíblico, ¿qué fue lo que pasó con ellos? ¿Dónde estuvieron? ¿A dónde se fueron desde Jerusalén hacia afuera? ¿Dónde desarrollaron sus ministerios? ¿En qué consistió la obra de Dios que ellos hicieron? ¿Cómo murieron? Porque los mártires de la Biblia, los hombres de Dios, verdaderamente nos han dejado un ejemplo digno de imitarlo. Y ese ejemplo no podemos pasarlo así disimuladamente, sin darle el valor correspondiente, sino que tenemos que mirar estos ejemplos de estos hombres de Dios que ya nos antecedieron y que hoy están a la diestra de Dios Padre, junto con nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, quiero comenzar con el primer mártir en esta mañana. Quiero hablar de Esteban, uno de los 7 diáconos de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes cuando la iglesia nombró 7 diáconos? Uno de esos 7 diáconos fue Esteban, un fiel servidor de Dios. Pero a este hombre, mientras cumplía con sus tareas y salía a hacer la predicación en donde Dios lo llevaba, en esta ocasión hablaba del Señor en plena Jerusalén. Pero cuenta la Biblia y cuenta la historia, queridos amigos y hermanos, que fue arremetido de una manera tan brutal que hicieron que lo mataron porque predicaba el evangelio. ¿Quién lo mató? Sus propios conciudadanos, los religiosos de esa época, los judíos ortodoxos. Más tarde, Jacobo el apóstol era hermano mayor de Juan el apóstol, que ha escrito varios libros. 10 años después de la muerte de Esteban, Jacobo corrió con la misma suerte. Fue Herodes quien intervino para matarlo. Pero Clemente de Alejandría nos cuenta que el mismo acusador de Jacob, el que lo denunció, días más tarde, viendo la fidelidad de este hombre, también se entregó al evangelio, se entregó al Señor Jesucristo. Fue encarcelado y ¿saben lo que pasó?
junto con Jacobo, fueron ejecutados en el mismo día. ¿Cuánto ha podido la fidelidad de Dios en la vida de una persona, en la vida de una iglesia, en la vida de un grupo cristiano? Ha sido maravilloso. Inspira cuando hay hombres que aman al Señor, que son estables en su fe, que nunca han retrocedido, que han pasado por penurias tal vez, que han pasado por tiempos difíciles, que han pasado por tribulación, por sufrimiento, pero ¿sabe qué? Nunca claudicaron, nunca le dieron la espalda al Señor. Felipe el evangelista. Esta mañana estoy haciendo un relato de lo que sucedió a los mártires de la Biblia. Después que este canon sagrado se ha cerrado, hermanos, esto es lo que pasó. Esteban fue muerto en plena Jerusalén, apedreado, murió Esteban por predicar el evangelio del Señor. Jacobo fue ejecutado por Herodes junto a su denunciante. Y Felipe el evangelista desarrolló su ministerio en Asia Superior. ¿Se acuerdan de Felipe el evangelista? Después que se cerró prácticamente todo el acontecimiento, cuando el Señor Jesucristo resucitó y fue para el cielo, se desató una persecución muy grande en Jerusalén. Los cristianos de ese tiempo tuvieron que salir por salvar sus vidas. Dios tenía un plan de diseminar, de sacarlos, de extender el reino de Dios, y la persecución fue una de las formas que muchas veces Dios usó para que su evangelio, su gracia, llegase a todos los países del mundo. Así que Felipe desarrolló su ministerio en Asia Superior, o también como se le conoce, el Asia Mayor, y murió asesinado por la oposición religiosa de ese tiempo en Heliópolis, en Frigia, en el año 54. ¡Qué tremendo! Yo quiero irles enseñando en esta mañana que ninguno de estos hombres murió por muerte natural. Que todos los hombres de bien, que todos los hombres de Dios, que todos los enviados del Todopoderoso, por la predicación del Evangelio, por vivir vidas santas, por vivir vidas agradables al Señor, ¿saben qué? Fueron ejecutados, los mataron. Mateo el publicano. ¿Qué sucedió con Mateo? El que escribió el Evangelio de San Mateo, conocido como el publicano, conocido como el cobrador de impuestos y odiado por toda Israel. Él desarrolló su ministerio en Patria y Etiopía. Y en Etiopía él fue ejecutado por su fe en la ciudad de Nadaba en el año 60. Qué tremendo poder mirar a estos hombres de Dios. Su fidelidad, nunca le dieron la espalda al Señor. Jacobo el menor, hermano menor de nuestro Señor Jesucristo. Para los que piensan que Jesús no tuvo hermanos, pues Jesús tuvo varios hermanos y también tuvo varias hermanas. Hermano menor de nuestro Señor, fue escogido para supervisar las iglesias en Jerusalén. Autor de uno de los libros del canon sagrado, es decir, de las Sagradas Escrituras. A él se le conocía como Jacobo, o también se le conocía como Santiago. Y el nombre de Santiago es el nombre que lleva su libro, el nombre de su libro, Santiago. Él también murió golpeado, apedreado por los judíos. Por los judíos, por supuesto, estamos hablando de judíos ortodoxos, de judíos natos, de judíos que odiaban a este nuevo movimiento espiritual que el Señor había implantado. Matías, ¿se acuerdan del apóstol Matías? Que reemplazó a Judas Iscariote, al que lo traicionó al Señor. Murió torturado y decapitado por judíos ortodoxos también. Andrés,
apóstol, hermano de Pedro, desarrolló su ministerio en Asia y fue apresado en la ciudad de Edesa y crucificado en una cruz en forma de X. Es Andrés, el hermano de Pedro. Siervos del Dios Altísimo, hombres que amaron al Señor, que no hay palabras tal vez para describirlos. Maravilloso ejemplo para todos nosotros. San Marcos, el escritor del Evangelio San Marcos. ¿Qué pasó con San Marcos? Su nombre era Juan Marcos. Escribió el Evangelio de San Marcos y luego fue apresado y despedazado por una turba violentista. Eso fue terrible porque él desarrolló su ministerio en Egipto, allá en Alejandría. Ahí murió, ahí lo ejecutaron, lo destrozaron, dice la historia. Ninguno de estos hombres murió con muerte natural. Fue destrozado. San Pedro el apóstol. ¿Cómo murió San Pedro el apóstol? Un siguiente mártir. En la muerte de San Pedro el apóstol, bueno, en realidad ya en ese tiempo estaba en pleno gobierno Nerón, el gran emperador, el gran César, y era perseguido por Nerón. Buscaba maneras y formas para matarlo. Egesipo, probablemente un seguidor cristiano convertido al evangelio, probablemente griego, él narra la muerte de Pedro y él nos cuenta de que cuando se dio cuenta la ciudad que Nerón perseguía y había decidido matar a Pedro, le insinuaron, le pidieron, le suplicaron que abandonara la ciudad. En otras palabras, para que salve su vida. Cuando él, atendiendo esta petición, ya salía de la ciudad, en la puerta de la ciudad se encuentra con Jesucristo. Y Pedro, al verlo a Jesucristo, le dice: Señor, ¿qué haces aquí? ¿A dónde vas? Jesucristo, mirándolo a Pedro, le dice: voy otra vez a ser crucificado. Pedro se queda perplejo escuchando esta declaración de Jesús, y él se dio cuenta que lo estaba diciendo por Pedro, por él. Así que, dando la espalda al camino que iba a tomar, huyendo, regresó a la ciudad y se entregó a la muerte y fue crucificado. Y a petición de él lo crucificaron cabeza hacia abajo, pies arriba, porque él dijo: no soy digno de morir como mi Señor. Pablo el apóstol también, como se sabe, fue muerto bajo el gobierno de Nerón. Pedro y Pablo, según el relato de Abdías, dos enviados por el pretorio romano fueron a la prisión donde estaba Pablo, lo encuentran dándole discipulado a sus discípulos, enseñando a sus discípulos. Lo sacaron y lo llevaron fuera de la ciudad. Allí lo ejecutan. Dice la historia de la muerte de Pablo. Lo decapitaron. Estos dos soldados, Ferega y Partemio, días después de la ejecución de Pablo, entregaron su vida a Jesucristo. Y cuando llegó el día de bautizarse, pidieron ser bautizados frente a la tumba de este gran apóstol, San Pablo.
Bartolomé desarrolló su ministerio en la India. Tradujo el Evangelio de Mateo a uno de los dialectos de una de esas ciudades en la India. Y allí en la India, Bartolomé fue ejecutado por su fe. Tomás, ¿se acuerdan del apóstol Tomás? El incrédulo, el que decía: yo no creeré si no lo ven mis ojos y lo tocan mis manos, que ha resucitado Jesús. Porque sus colegas, sus hermanos, los apóstoles le decían: Jesús ha venido, ha resucitado, ha estado con nosotros. Y él decía: yo no creeré hasta que lo vea. De ese Tomás estamos hablando, el apóstol. ¿Qué pasó con él? Por supuesto, así como todos los demás, salieron fuera. Predicó el Evangelio. Su ministerio fue desarrollado en Egipto y más tarde en la India, en donde lo mataron, traspasado con una lanza por un grupo de sacerdotes religiosos de esa ciudad. Lucas, autor del Evangelio. ¿Qué dice la historia acerca de Lucas? Autor del Evangelio y ayudante y médico del apóstol Pablo. Él predicó en varios países, dominaba mucho el griego, y fue ahorcado y colgado en un olivo. Fue terrible. ¿Dónde murió él? En Grecia. ¿Hasta dónde habían salido los predicadores para llenar con este glorioso mensaje al mundo entero? Simón el apóstol predicó el Evangelio en Mauritania, en África, pero también lo hizo en Gran Bretaña, en donde fue crucificado el año 74. Eso le pasó a Simón el apóstol. Juan, uno de los últimos apóstoles y sobrevivientes a todos los mártires, a todos los apóstoles, fue el único apóstol que murió de muerte natural y que tuvo el privilegio de morir alrededor de su iglesia, ancianos alrededor de 100 años de edad. Este apóstol llamado Juan escribió muchos libros, entre los cuales tenemos su Evangelio, el Evangelio de Juan. Tenemos las epístolas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Tenemos los escritos del Apocalipsis, un extraordinario libro que nos ha quedado como regalo para todas las generaciones y sobre todo para esta, de poder tener claridad en los sucesos del futuro, en los sucesos del mañana. Mis amados hermanos, todos estos hombres, mártires de Dios, murieron porque se decidieron servirle a Dios. Porque tomar la decisión de servir al Señor no es un juego, amados y queridos amigos. Tomar la decisión de servirle a Dios y de serle fiel es hasta el último día que respiremos, o hasta el último día que vivamos o muramos. No hay tiempo para mirar a los costados o volver atrás. Seríamos cobardes de nuestra parte si eso hiciéramos. Dios no nos ha llamado para ser cobardes. Dios nos ha llamado para serle fieles hasta el día de nuestra existencia. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿qué sucederá con estos mártires? Su fidelidad, su amor, su espíritu aguerrido, su decisión de entregar su vida a Jesucristo o a los hombres que los mataron por serle fiel a Dios, ¿quedarán en el olvido? No.
Dios jamás los olvidará. Es más, ya están allá con Él. Pero ¿qué sucederá con los hombres de las generaciones después de hace más de 2000 años atrás que te estoy narrando esta historia? Porque esta historia se escribe después de Jesucristo. ¿Qué va a suceder con los santos, con los mártires que siguieron viniendo? Miles y miles de cristianos, seguidores de Jesús, fueron muertos de la manera más cruel. Nerón, por ejemplo, persiguió a los cristianos en su época. Construyó los grandes estadios de diversión, los coliseos, los famosos coliseos romanos. ¿Sabes para qué? Para darle alegría y satisfacción al pueblo de Roma, viendo a los cristianos ser devorados por las fieras ahí en las arenas del Coliseo, comido frente a los ojos de la multitud. Fue terrible. Pero lo que hay que rescatar de estos mártires es su perseverancia, es su lucha, es su fe, es su amor, es la capacidad, es la convicción con la que ellos tuvieron para servirle a Dios sin desmayar. La Escritura dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mis amigos y hermanos, este es un tiempo especial. Este es un tiempo maravilloso para todos nosotros, los que vivimos hoy y los que nos llamamos seguidores de Cristo, los que nos llamamos verdaderos cristianos. Porque muchos se llaman cristianos, pero el verdadero cristiano será aquel que le sea fiel a Dios hasta el último día, apartado de todo lo malo, de todo lo que siempre Dios pidió al hombre santo que se despojase: la maldad, la violencia y todas las cosas malas. Estos mártires que pasaron, los mártires bíblicos y los mártires de la historia y los mártires de esta generación, tendrán recompensas, mis amados hermanos. Yo quiero mencionarte 7 recompensas que estos mártires tendrán. La primera, dice la Escritura que resistiremos al diablo. Se nos ha otorgado la promesa y la recompensa de que vamos a resistir a Satanás y Satanás huirá de delante de nosotros. Escucha la Escritura, Santiago 4:7. Santiago, el hermano de Jesús, él dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. 2 cosas: someteos pues a Dios. Esa es la vocación del cristiano, el sometimiento de toda su constitución humana al señorío del Señor, al señorío de Dios. Tiene que haber un sometimiento, esa es la clave. Luego de ese sometimiento al Todopoderoso, en temor, en reverencia, en obediencia y en santidad al Señor, dice: resistid al diablo. Y aquí la palabra resistir es peleen, luchen, porque la batalla está ganada por ustedes. Yo les doy la
victoria. Resistir al diablo y el diablo huirá de ustedes. Mis queridos hermanos, no hay diablo que pueda detener a un cristiano, a un hijo legítimo de Dios. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿A quién? En el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La condición siguiente es tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Cuando te ataca Satanás, cuando eres bombardeado con diferentes dardos de fuego del enemigo, para destrozarte, para destruirte por tu fe. Pero dice: vestíos, para que podáis resistir esa armadura de Dios, que la menciona luego más adelantito en Efesios. Segunda promesa: si somos fieles, comeremos del árbol de la vida. ¿Cuántos se acuerdan del árbol de la vida? Que fue protegido por Dios aquí en el paraíso terrenal, en Edén. Lo sacó Adán después que pecó, a él y a su esposa, y puso ángeles el Señor alrededor del Edén, que cuidasen con espadas de fuego, que cuidasen para que no vuelva a entrar el hombre al jardín del Edén. ¿Por qué? Porque en medio del huerto estaba el árbol de la vida. Y dijo Dios: no vaya a ser que coman del árbol también de la vida y vivan para siempre. Pues ese era solo un derecho de los santos, no de cualquier persona. Entonces, la segunda recompensa que tienen estos mártires, estos hombres fieles en todas las generaciones, mis amados, es que comerán y comeremos del árbol de la vida. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte, escuche, y yo te daré la corona de la vida. 2:7 el que tiene oído, dice la Escritura, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese precioso árbol que dará el fruto al mes, fruto mensual, 12 veces al año. Ese árbol de vida da fruto, y los santos comerán de su fruto. Alabamos el nombre del Señor. Tercera recompensa para los mártires: no recibirán daño de la muerte segunda. Estamos exentos de los daños de la muerte segunda. Apocalipsis 2:11 dice la Escritura: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. El que venciere. Por supuesto que estamos hablando de vencedores. Los mártires fueron vencedores, triunfantes. La gloria los acompañó. Y este mensaje que hoy se predica es con la finalidad de poder alentarte, mi querido hermano, mi amigo. Los que ya son servidores de Dios, sigan amándolo al Señor con toda su fuerza. Y los que todavía no han hecho, no han dado el paso de su obediencia, de su sometimiento al Señor, estos tiempos, incluido el día de hoy, es un día de gran oportunidad. La muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Porque usted tiene que entender lo que significa aquí la muerte segunda. No está hablando de muerte como tal. Aquí la muerte segunda es sinónimo de lago de fuego. Es sinónimo
del Gehenna en griego, lago de fuego que arde con azufre y fuego, en donde irá por la eternidad y será depositado y tirado ahí Satanás, el anticristo, el falso profeta, el Seol, el Hades, los muertos y todo. Y el mismo infierno será echado al lago de fuego. Mis amigos, esa es la muerte segunda. Esta muerte segunda no tendrá señorío sobre los fieles, sobre los mártires de Dios. Nuestro destino, nuestro lugar está en el cielo, al lado de nuestro Creador, al cual amamos desde el día que lo conocimos, y le seremos fieles hasta el día que muramos. Sea que muramos de muerte natural o que muramos de otra forma, le seremos fieles al Señor. Nada ni nadie nos quitará este altísimo privilegio de amarlo y de servirle al Señor. La muerte segunda no nos dañará. Cuarta recompensa: comeremos del maná escondido y se nos dará un nombre nuevo. El nombre que hoy tenemos, que todos tenemos, pero con los que aman a Dios sucederá un milagro precioso. Se les va a cambiar su nombre. Un nombre nuevo le van a dar. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo reciba. Alabado sea el nombre del Señor, porque un nombre nuevo implica identidad nueva, naturaleza nueva, una nueva forma de ser. Eso es lo que está. Pero también comeremos del maná. ¿Se acuerdan de Israel cuando salió de Egipto rumbo a la tierra de Canaán? ¿Qué sucedió en pleno viaje? Lo que sucedió es que Dios les dio pan del cielo, conocido como el maná. Los israelitas comieron el maná durante 40 años aproximadamente, pero nunca se dieron cuenta que este pan era del cielo, porque siempre estuvieron criticando, reclamando, enojándose, despreciándolo, etc. Hermanos amados, y todos nosotros sabemos que el maná era un símbolo del cuerpo de Cristo. El Señor se llama a sí mismo en los evangelios, dice Él: yo soy el pan que descendió del cielo, el maná. Ese maná escondido en toda su expresión, un día lo comeremos allá en el cielo. Lo que sucedió aquí en la tierra, tanto en el paraíso terrenal, en el huerto del Edén, dice que el árbol de la vida estaba en el centro del jardín. Él no es otra cosa sino la réplica de lo que está establecido allá en el reino de los cielos, en el paraíso celestial. También el árbol allá de vida está en el centro de ese jardín. Hermanos queridos, vale la pena servirle al Señor con vehemencia, con entrega, con pasión, con sinceridad, con transparencia, amando, perdonando, sirviendo, ayudando.
todo lo que podamos, no avergonzándonos de ser cristianos, no avergonzándonos de seguir predicando su palabra, no avergonzándonos de llevar el nombre de Dios sobre nosotros, sino más bien sacando fuerzas de lo hondo de nuestro corazón, podamos seguir presentando a nuestro Cristo como el Salvador de este mundo y de esta generación también. El único Dios que ama de verdad y que quiere salvar a este mundo. Comeremos del maná escondido y se nos dará un nombre nuevo. Número siguiente, recompensa número 5. Tendremos potestad sobre las gentes y las regiremos con vara de hierro. Apocalipsis 2, 26 y 28 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese esa recompensa de autoridad, esa recompensa de señorío sobre gentes, sobre naciones, esa autoridad de gobierno que se le otorgará al mártir de Dios, a los hombres de Dios, a los valientes, a los guerreros de Dios, a los que murieron en plena batalla, presentando el mensaje más hermoso que el mundo haya podido recibir. Este mundo no fue digno de tener en su ambiente a estos hombres santos, porque ni siquiera los supimos reconocer, sino que por el contrario los matamos. Pero gracias a Dios, porque en el transcurso del tiempo, Dios por su infinita gracia nos ayudó, y Él vino a nuestro encuentro y transformó nuestra vida. Gracias a Dios por haber sido Él tan bueno y seguir siéndolo, y lo será por el resto de la eternidad. Hermano, usted no sabe cómo yo me siento en esta mañana y cómo yo me siento durante todos los días de mi vida. Me siento una persona agradecida, completamente agradecida al Señor. Porque ¿qué hubiera sido de mi vida si yo no hubiera conocido a Jesús? Yo no sé si viviera, cómo hubiera terminado. Pero alabo el nombre del Señor en esta mañana, que me ha concedido vida saludable, que me ha concedido una hermosa familia que me acompaña, y me ha concedido una familia más grande, la más preciosa de la tierra, la iglesia. Mi rebaño, mis ovejitas, a las cuales por la gracia de Dios puedo instruir en las cosas del reino de Dios. ¿Cómo no sentirme feliz y contento, mis amados? ¿Cómo no sentirme feliz? ¿Cómo no expresar esta felicidad? Queridos hermanos, la sexta recompensa dice que seremos vestidos de ropas blancas. Escuche bien, mi hermano, vestidos de ropas blancas. Nuestro nombre no será borrado del libro de la vida, y seremos confesados por Jesús delante de Dios Padre. Esto es tremendo. Escuche, Apocalipsis 3:5 dice:
el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¡Qué bonito! Él no se avergonzará de nosotros, porque también habremos vencido como venció Él. Él no se avergonzó de presentarse delante de su Padre después de 40 días, después de su resurrección, que ascendió a los cielos, para presentarse delante de su Padre y decirle: Padre, aquí estoy, he vencido, he triunfado sobre la muerte, sobre el infierno, sobre el mundo, etc. Así también dice Él: al que venciere, yo lo presentaré delante de mi Padre, como vencedor, como triunfante, porque le esperan recompensas, le esperan coronas. No se puede coronar sino a uno que vence. A un vencedor se le corona. Mis amigos, seremos vestidos con ropas blancas, pero ¿sabías que en la Biblia las ropas blancas son un símbolo de la justicia, de la rectitud y de la pureza? Allá en el cielo no nos van a dar ropas blancas si no hemos vivido primero aquí, en esta tierra, bajo esas condiciones, bajo esas cualidades. Vidas justas, vidas limpias, vidas puras, vidas santas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué más dice? Nuestro nombre no será borrado del libro de la vida. ¿Sabe por qué? Porque hay nombres que fueron inscritos, entregaron sus vidas a Cristo, le fueron fieles 1 año, 2 años, al 3er año le dieron la espalda. Hay gente que le sirvió a Cristo 1 año, 5 años, 7 años, pero al 8º se fueron abajo. Hay gente que recibió a Cristo, que dijeron que eran cristianos, pero vino una tentación y se dieron a la tentación y se fueron con la tentación. Pero hay gente que permaneció. Hay gente que le pusieron la pistola, la ráfaga, la metralleta, y le dijeron: niega a Jesucristo si quieres vivir. Ellos dijeron: ¿negarlo? Nunca. ¿Cómo podré negar a mi Jesús, a mi Dios que tanto bien me ha hecho? ¿Cómo negarlo? Y ellos entregaron su vida a Jesucristo. Sus nombres jamás serán borrados, más bien serán resaltados con la pluma de Dios. Pero también dice: y seremos confesados por Jesús delante del Padre. Esa es una cuestión honorífica. Que el general de generales te lleve a ti para presentarte delante de su Padre y decirte: estos son vencedores igual que yo. Aleluya. Dios está llamando a una generación vencedora. Dios está llamando a una generación que no le tenga miedo al pecado, que no le tenga miedo a este mundo, que no le tenga miedo a la violencia, que no le tenga miedo al terror, que no le tenga miedo a ningún demonio. Dios está buscando una generación que le diga: presente, Señor, aquí estoy, Señor amado, para servirte, para honrarte en plena condición, en cualquier circunstancia. Aquí estoy para servirte, Señor. Dios está buscando una generación que sea capaz de botarse esa indumentaria del pecado, del placer, del deleite mundanal, y vestirse con la capa del servicio del siervo, y de levantar la espada y blandirla en todo momento en el nombre de Jesucristo el Señor, y de poder pelear en favor del ejército de Dios. Mi amigo, no te estoy hablando de una guerra literal, te estoy hablando de vencer a Satanás en este mundo, aquí en tu cuerpo, aquí en tus pensamientos, aquí en tu mente, aquí en tu mirar, aquí en tu escuchar, aquí en tu hablar, aquí en tu hacer en este mundo. Te hablo de esa guerra que con el amor se
se vence el desamor, que con el trabajo se vence la flojera, que con el estudio se vence la ignorancia, que con el perdón se vence la violencia, que con el abrazo se vence el odio. Te hablo de ese saber usar la espada, de ese pelear, que se venza con el bien el mal, y con la bendición la maldición, y con la vida la muerte. De esa batalla te hablo en esta mañana. Y con tu fidelidad, la infidelidad. Finalmente, número 7, seremos columna en el templo de nuestro Dios. La séptima recompensa de este día, para los mártires de Dios del tiempo pasado y de este tiempo en estas generaciones, seremos columnas en el templo de Dios. Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere. Nótese que solo estoy hablando de los vencedores. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Jesús también tendrá un nombre nuevo. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos, en esta mañana. Hay una presencia hermosa en este lugar, pero yo sé que esta presencia, esta gloria que está aquí en este lugar, está allí en tu casa. Ahí quizás estás en la cocina, en tu sala, en tu mueble. Ahí está la gloria de Dios. Te está hablando en esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Respóndele en este tiempo. Este es el tiempo que tú le respondas al Señor. Este es el tiempo que tú te levantes en el nombre poderoso de Jesucristo. Este es el tiempo que digas: sí, Señor, amén, Señor, yo aquí estoy presente, Padre. Haz conmigo lo que tú quieras, haz conmigo lo que tú quieras, Señor, aquí estoy. De esa clase de soldados quiere Dios. De esa clase de hijos quiere Dios. Finalmente, escuche lo que dice Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas. Escucha bien. Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas. Todas las cosas, no dice unas, dice todas las cosas heredarás. Y yo seré tu Dios, dice el Señor, y yo seré su Dios. Y dice el Señor: y él, tú, serás mi hijo. ¿Qué más queremos? Alabado sea el Señor. Me dirijo en esta mañana a una generación de vencedores, no de gente cobarde, no de gente ilusionada simplemente, no de gente que solo piensa en grande y nunca hace nada. Me dirijo a una generación que hace que sucedan las cosas. Me dirijo a una generación vencedora que siempre está innovando, que siempre está alimentando su ser para que sucedan cosas mayores y cosas mejores en la vida y en el presente. Me dirijo a una generación que no se ha cansado, que está pendiente de Dios, que está caminando en las fuerzas del Señor. Me dirijo esta mañana a una generación que está pensando no solo en el presente, sino en el mañana, está en el futuro y está haciendo las bases suficientes, correspondientes hoy para que eso suceda mañana. Me dirijo a esa generación de gente pudiente en el espíritu, que la gloria y el fuego de Dios lo acompaña, que son gente que promueven un movimiento de avivamiento en la vida de la gente, que son los
avivadores de esta generación, que son los prendedores de fuego de esta generación, que son los animadores de esta generación para una vida justa y una vida correcta, que son los propulsores que motivan al mundo a apartarse de lo malo y a tomar lo correcto. Me dirijo esta mañana a esa generación de gente vencedora. Las promesas de Dios le esperan. Las promesas de Dios son una realidad para usted. Esta mañana tú tienes la decisión. Esta mañana tú tienes en tu mano y en tu boca y en tu mente el tomarlo o el dejarlo. Yo quiero aconsejarte, mi amigo, mi hermano. Si eres un hermano mediocre, echa de sobre ti esa capa falsa y mentirosa. Sácala ahora. Si eres un predicador de esos, entre comillas, sácate la máscara en esta mañana en el nombre de Jesús y revístete con la gloria del Señor. Si eres un hermano que cae, se levanta, cae, se levanta, cae, se levanta, levántate esta mañana en el nombre de Jesús de una vez para siempre. Deja de ser un cobarde, un mentiroso, un farsante, un hipócrita. Porque ese es el calificativo que recibe esta clase de personas que no son constantes en su fe, que no son constantes en el estudio, que a cada rato andan engañando, andan mintiendo y se llaman cristianos. Levántate vencedor en esta mañana y muéstrate al mundo tal como eres, un vencedor, un guerrero, alguien que sabe usar la espada del Espíritu de Dios. Para eso te ha salvado el Señor y eres parte de su ejército. Ora conmigo en esta mañana. Padre Celestial, con mucha gratitud en este día, Señor, vengo ante tu trono para declararte mi gratitud, mi alegría, mi contentamiento, porque estás levantando una generación de guerreros de Dios, porque estás levantando una generación que no le tiene miedo a nada, porque estás levantando una generación encendida en la llama de tu Espíritu, porque estás levantando una generación que sabe levantar la espada y la blande, Señor, y la usa. Te doy gracias porque en este tiempo estás levantando una generación de guerreros como nunca antes lo ha habido. Porque así lo dijiste, Señor, que los primeros serían postreros y los postreros primeros. Grandes cosas, Señor, tú vas a hacer a través de esta generación que ha creído en ti, que se ha entregado en ti y que se mueve en ti, en tu poder, en tu ciencia, en tu sabiduría, en tu gloria, en tu fuego, Señor. Levanta esta generación, Señor amado, que con su ejemplo le prediquen al mundo y le enseñen congruencia. Te doy gracias, Señor, por esta generación de este tiempo. Gracias por los niños. Ya son guerreros, ya son vencedores. Gracias por los jovencitos, ya son vencedores. Gracias por los jóvenes, ya son vencedores. Gracias por los adultos, Señor, ya son vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, porque has armado un ejército imposible de dominar. La iglesia de nuestro Señor y Salvador, tu novia, Señor, la que te espera. Gracias, Señor, por darnos ese placer, ese privilegio de ser tu novia, por la cual vienes pronto, Señor amado.
Te agradecemos en esta mañana. En tu nombre bendigo a todos los oyentes, Señor, de diferentes partes de la tierra. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendigo a tu iglesia de Ciudad Eten. Bendigo a la iglesia del Perú. Bendigo a la iglesia de Latinoamérica. A la iglesia de Iberoamérica. A la iglesia americana, Señor, de las Naciones Unidas, Europa, el Asia Mayor, el Asia Menor. Glorifícate en estos pueblos, en estas naciones, Señor. Levanta, al igual que aquí, una generación pudiente en el Espíritu, que conquista sus sueños, Dios eterno. Ayúdanos a aprender de estos mártires, Padre, que nunca, Señor, titubearon para decir que eran seguidores del Cristo que había resucitado. Así también haz de nosotros, Dios, en este tiempo. Danos ese carácter, esa convicción. Aliméntalo, Señor, por el fuego de tu Espíritu. Gracias te doy, mi Rey, mi soberano, Señor, en esta mañana. Gracias porque has hecho de mi vida y de nuestras vidas, Señor, una gran bendición. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, esta mañana te doy gloria. Gracias, papá. Haz que esta palabra, Señor, en esta mañana sea un alimento glorioso para el pueblo. Desde el más pequeño hasta el más grande. Desde la persona iletrada hasta la persona intelectual. Haz que esta palabra penetre las coyunturas más íntimas de su alma. Y que puedan ser, Señor, reavivados en el fuego del Espíritu. Y que puedan nacer en esta mañana de nuevo. Ahí mientras tú estás orando, mi amigo, haz un pacto con Dios en esta mañana. Ríndele tu corazón. Dóblate ahí de rodillas donde estuvieras y dile: Señor, me arrepiento de mi maldad. He sido un cobarde, he sido una cobarde. Siempre estuve metido en lo malo. Pero esta mañana yo te entrego mi vida. Esta mañana yo te pido perdón. Y te ruego, por favor, laves mis pecados con tu sangre preciosa en la cruz del Calvario derramada. Y que a partir de esta mañana, Señor, escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, y ayúdame a servirte de aquí en adelante. Señor, dejo las mentiras, dejo las falsedades, dejo todo lo malo y me revisto de tu gloria, Señor, en este día, de tu poder, de tu salvación. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que esto vale, dale un aplauso poderoso ahí donde tú estás. Porque ahora mismo hay almas que se están entregando al Señor, hay almas que se están rindiendo al Espíritu. Y hay allí una fuerza celestial, una fuerza espiritual, la fuerza del Espíritu. La presencia del Espíritu está allí donde tú estás. Glorifiquemos el nombre del Señor para siempre. Hagamos, mis hermanos, de esta generación cristiana una generación ejemplo para este mundo. De esta manera estamos, amados hermanos, terminando esta transmisión. Me alegro profundamente y me gozo, hermanos, que Dios nos permita salir al aire hasta este día. Le doy gracias a Dios. A todos ustedes, mis hermanos, tengamos confianza y esperanza en el Señor. Pronto saldremos ya de esto. Pronto se terminarán esta encerrada que nos han hecho todo el mundo. Esta prisión. Pero no lo miremos como tal. Miremoslo como la oportunidad más linda que Dios nos ha dado para poder crecer en nuestra espiritualidad, en nuestra fe, en nuestro amor a Dios, pero también en nuestro cariño al mundo, en nuestro amor
por este mundo. Que Dios me los bendiga a todos. Oro para que todos los que están infectados con el virus no se dejen morir. Declara con tu boca vida. Llama a la vida, llámala. Dígale, yo no quiero morir. Mire, yo le voy a dar un ejemplo de mi mamita. Mi madrecita todavía vive. Creo que esta mujer va a vivir muchos años. Ya tiene 91. Y mi madre siempre llamó la vida, nunca la muerte. A la muerte siempre la echa fuera. Yo no quiero morir, dice ella. Y como ella no quiere la muerte se aleja de ella. Mi madre vive hasta el día de hoy. Le ha sido fiel a mi Dios. Desde cuando yo tenía más o menos unos 10 añitos. Se entregó mi vida, mi madre y mi padre al Señor. Yo soy el 6º hijo de los 11 que ha tenido mi madre. Si alguien rápido matemáticamente saca cuántos años hace. ¿A qué edad recibió mi madre a Jesucristo? Rápidamente, por ahí más o menos. 6 son 12 años. Más o menos mi madre recibió a Cristo a la edad de 35 años aproximadamente. Y le ha sido fiel a Dios hasta los 91 que vive hasta ahorita. ¿Cómo no? Yo como hijo mirar el ejemplo de mi madre, mirar el ejemplo de mi padre. Esa es mi fuerza también, terrenalmente hablando, moralmente hablando y espiritualmente hablando, porque mi madre ha sido y es una mujer de oración. Sigámosle fiel al Señor. Hermanos, allá donde tú estás, en tu lugar, en tu ciudad, en tu país, séle fiel al Señor. No mires atrás. El objetivo está delante, la gloria está delante, el cielo está delante. Que Dios te bendiga. Desde aquí un abrazo poderoso para todos ustedes. Si Dios permite, nos volvemos a ver en la próxima transmisión de hoy, domingo, 8 de la noche. Hasta entonces, mis amados hermanos, Dios me los bendiga.